la matriz de rigidez local de la barra del tramo 1, que ya lo habíamos hallado más antes, ¿no es cierto? La matriz que está aquí, para el primer elemento, para el primer tramo, por el vector de desplazamientos. ¿Qué cosa es D? D son los desplazamientos de los nudos I y J. En este caso, del nudo 1 y el nudo 2. En el orden siguiente, ¿no es cierto? Desplazamiento vertical y giro. Como ese empotamiento es 0. En el nudo de la izquierda, que es el empotamiento, y en el nudo J, que sería el nudo que llamamos el nudo 2, tenemos el desplazamiento vertical, que es 0 porque es un apoyo, y el giro. El giro en el nudo 2 en las coordenadas que ya lo acabamos de hallar, que es menos 7.175 por 10 a la menos 4. Por eso que era importante primero hallar los desplazamientos desconocidos globalmente, porque luego los usamos elemento por elemento. Y a este hay que sumarle el F sub 0 para la barra 1, que fue lo que hallamos en la lámina anterior, ¿no es cierto? El 10, 6.6, 10 menos 6.666. Resolviendo toda esta expresión matricial, obtenemos este vector, que ya son las fuerzas de extremo para el tramo 1. ¿Qué cosa es el primero? La fuerza cortante a la izquierda del tramo 1. Este es el momento a la izquierda del tramo 1. Este es el cortante a la derecha del tramo 1. Y este es el momento a la derecha del tramo 1. Y estos son los valores que usaríamos también ya para hacer los diagramas, porque son las fuerzas de extremo. Algo como eso. Menos 0.76 es el cortante, pero como es negativo, va para abajo. Menos 7.69 es el momento, y como es negativo, no es antihorario, sino será... a ver, perdón un ratito. Es menos 7.69, entonces tendría que ser antihorario. Y a la derecha tenemos 20.76, que es el cortante. Y menos 35.36, que será el momento. Para el elemento 2, lo mismo, es la misma ecuación esta de aquí. Es la ecuación normal de matriz de rigidez más su vector F sub 0, que representa el efecto de las cargas en el tramo. Y es todo conocido, y para el elemento 2, la clave es 6172. Obtenemos las fuerzas de extremo para el elemento 2, y finalmente para el elemento 3. Con eso podemos dibujar el diagrama de fuerzas cortantes, porque tenemos todos los valores de extremo, y queda ya simplemente hacer los detalles para los diagramas en la parte intermedia, pero ya tenemos los valores de extremo, tanto para fuerza cortante como para momento flector. Eso ya es parte de la estática que ustedes deben dominar a estas alturas, ¿no? Bien, eso era lo que correspondía terminar a la cápite de vigas. Sobre la marcha vamos a trabajar lo último, que corresponde a el análisis matricial en pórticos. Vamos a cerrar esta presentación. Y vamos a abrir la última presentación de este capítulo 3, que es lo que corresponde a pórticos. El detalle es que solamente vamos a ver pórtico plano. Ya el pórtico plano de por sí es bastante complicado como para luego intentar pórtico espacial. Una vez más, antes de entrar al tema, quiero hacer énfasis en que lo que están viendo ustedes, todo eso se hace en forma automática con cualquier software. Casi todos los software hacen lo que nosotros estamos haciendo, asigna el grado de libertad, arma la ecuación matricial a partir de armar la matriz de rigidez de cada elemento, armar la matriz el vector de fuerzas, el vector de desplazamientos, hayan los desplazamientos desconocidos, y una vez que haya los desplazamientos conocidos, hayan ya todo lo demás.
que son las fuerzas de extremos en cada elemento. Y con eso se puede hacer los diagramas de fuerzas de sección como hemos planteado. Entonces, veamos lo que corresponde a pórtico plano. Ya se ve el PPT, por favor. Ya, gracias. Siempre material basado en las referencias de Hibeler, de su libro de análisis estructural. Y vamos a ver entonces lo que es el análisis para pórtico planos, una pequeña introducción. Los conceptos del método de rigidez que se aplicaron a vigas siguen siendo válidos para el análisis estructural de pórticos planos. Los elementos de vigas también aparecen en un pórtico, ¿no es cierto? Porque un pórtico tiene vigas. Pero además de vigas tiene columnas. Bueno, los elementos columnas tienen un comportamiento similar al de vigas porque son elementos que soportan también flexión y cortante. Solo que la columna tiene una orientación diferente a la orientación de vigas, ¿no es cierto? Estas son elementos girados a 90 grados. Para el caso de pórticos se requerirán de matrices de transformación, ya que existirán elementos orientados en diferentes direcciones, porque tenemos elementos horizontales y elementos verticales. No es como las vigas que acabo de ver, que todos los elementos de una viga continua son horizontales y por lo tanto todos coinciden en los mismos ejes. Vamos a analizar elemento por elemento del pórtico típico y cada elemento tendrá sus parámetros propios que serán área, módulo de elasticidad, inercia, longitud. Vamos a definir los ejes locales X' y Y', los nudos I y J que será inicial y final y definiremos el sentido que tiene el elemento que irá siempre de I hacia J. Nosotros definimos cuál es el nudo inicial y cuál es el nudo final y le damos esa dirección. En el elemento de pórtico se identifican las reacciones de extremo. Un elemento de pórtico que puede ser como una viga o una columna que tiene en sus extremos tendrá fuerzas axiales Fi en X' y Fj en X'. Recuerden que X' es un eje local que va a lo largo del elemento. Puede ser una viga o puede ser una columna. Si es una viga, será un eje horizontal. Si es una columna, será un eje vertical. Pero el eje X' va a lo largo del elemento. Entonces, en los extremos I y J tendremos Fi en X' y Fj en X' son las fuerzas axiales. Recuerden, si está en la dirección de X' son fuerzas axiales. Luego vienen las fuerzas cortantes que están en la dirección de Y', que es perpendicular al eje. Por eso son fuerzas cortantes. Tendremos el F minúscula I, pues será en la dirección Y'. Este será el cortante en el nudo I, en ejes locales, ¿no? Y el FJ Y' será la fuerza cortante en el nudo J. Y por último, los momentos flectores FIZ' y FJZ'. Ya saben, FI y FJ significa fuerza en el nudo I y el nudo J. Y el tipo de fuerza nos lo da si nos fijamos en el eje. Si es Z', es el eje que es perpendicular al plano de donde está el pórtico, ese está asociado a los momentos. Entonces, el FIZ' es el momento flector de extremo I, en el nudo I, y el FJZ' será el momento flector en el nudo J. Y estas fuerzas se orientan en las direcciones positivas de los ejes primados, minúscula, X', Y', Z', y en la gráfica están marcados con un color entre amarillo y naranja. Ahí lo vemos. Un eje cualquiera, fíjense, ya sabemos que en un pórtico tendremos vigas o columnas, pero si tenemos por X motivos un elemento inclinado, lo trataremos de esa manera. ¿Qué tenemos? Tenemos el elemento que va desde I hasta J, porque acá está el sentido. Le damos una numeración al elemento, al nudo I, al nudo J, y esta barra o este elemento tendrá propiedades de área, módulo de elasticidad, inercia y longitud. Y luego, en el nudo I, en el nudo inicial, tendrá una fuerza axial. ¿Se dan cuenta? Por eso va a lo largo de X', acá está X'. Si el nudo I es este, acá colocamos nuestro sistema de ejes locales X', Y', ¿no es cierto? Y saliendo de la pizarra por la regla de la mano derecha, saliendo de la pantalla,
saliendo desde la pantalla de su computadora, por la regla de la mano derecha tendríamos el eje Z', ¿no es cierto? Bien, y entonces en el nudo I, ¿qué tenemos? FI, fuerza minúscula I, en el nudo I, X' a lo largo del eje X'. Ahí está dibujado. Luego tenemos el FIY', que es la fuerza cortante en la dirección del eje Y'. Y el FIZ' tiene que ser el momento flector que está actuando en el extremo del nudo I. Y si nos vamos al nudo J, todas son F sub J, ¿no es cierto? F sub J, X', que es la carga axial, todas en el sentido positivo. FJY', el cortante, y FJZ', que es el momento. Todos en el sentido horario. Luego, los desplazamientos lineales y angulares asociados a estas cargas también cumplen con esta convención dispositiva y están marcados en verde. Y aquí están, ¿no es cierto? Tenemos en la dirección axial el D minúscula, o sea, el desplazamiento del nudo I en la dirección X', el desplazamiento del nudo I en la dirección Y', y el desplazamiento del nudo I en la dirección Z', que sería la rotación. El desplazamiento en el nudo J de X' sería a lo largo de X', el desplazamiento de JY' sería transversal en la dirección de la fuerza cortante, y por último el DJZ', que sería la rotación en el nudo J. En los acápites anteriores se analizó cada una de las relaciones carga-desplazamiento debido a fuerzas axiales, fuerzas cortantes y momentos flectores. Por lo tanto, ya no hay que hacer nada, simplemente juntarlas. Por ejemplo, cuando vimos armaduras, ¿qué vimos? Las relaciones carga-desplazamiento debido a fuerzas axiales, nada más. Solamente fuerzas axiales. Y ahora, en el acápite anterior que hemos visto en la mañana, temprano, tenemos en el elemento de vigas, donde no aparecen fuerzas axiales, pero sí aparecen las relaciones de fuerzas cortantes y momentos flectores. Entonces, es cuestión de juntar lo que vimos en el capítulo de armaduras con lo que vimos en el capítulo de vigas, y tendremos lo que corresponde al capítulo de pórtico plano. Por fuerzas axiales, ¿qué encontramos nosotros? Que las fuerzas axiales en el nudo I y en el nudo J, llamadas FI, X' y FJ, X', se hallaban con esa expresión. Ahí están las dos ecuaciones lineales y que se agrupan en forma matricial como la matriz del elemento que multiplica a los desplazamientos del nudo I y del nudo J en coordenadas locales, X' y Y', ¿no? Pero las fuerzas axiales van solamente en X'. Por eso estamos ahí, X', la fuerza en el nudo I para X', y la fuerza en el nudo J para X'. Y acuérdense que el orden es ese, ¿no? La primera columna va para I en el eje X', y la segunda columna va para el J en X'. Luego, por fuerzas cortantes, encontramos en la teoría que hemos visto para vigas, que esa es la matriz, perdón, la ecuación para hallar las fuerzas cortantes en el nudo I y en el nudo J. En el nudo I, la fuerza cortante sería el FI en la dirección Y', sub Y', y en la fuerza cortante en el nudo J sería el FJ, F minúscula de J, en la dirección Y'. Y para eso hay que multiplicar esa matriz por los desplazamientos de extremo I y J en la dirección Y', no hay más. Y el orden es el que se muestra, ¿no? Primero la vertical en I, segundo el giro en I, o momento en I. Tercero es el giro en J o momento en J. Perdón, tercero es la columna, es la de cortante en J, y la cuarta es el momento en J. Y por último para momentos flectores, hemos hallado en la teoría de vigas que los momentos en los ejes, en el nudo I y en el nudo J, eje Z', se obtiene con el producto de esta matriz por los desplazamientos angulares, o sea, por las rotaciones en el nudo I y en el nudo J. Y el orden es el que hemos mostrado, ¿no? La primera columna es para el cortante y la segunda columna es para el momento.
Eso para el nudo I. Y para el nudo J, la tercera y cuarta columna, primero va para la rotación, el nudo J, el desplazamiento vertical o el cortante para el nudo J, y luego viene ya en la columna 4 lo que corresponde a momentos en el nudo J. Por su preposición, al sumarse estos resultados, me refiero a lo que corresponde a carga axial, más fuerza cortante, más momentos, si sumamos todo, son 6 relaciones que han resultado de carga y desplazamiento para el elemento, y estas ecuaciones se pueden expresar de la siguiente manera. ¿Están ahí? En forma matricial están las 6 ecuaciones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles 6? Estas de acá. 2 ahí. Para para F en I, X', y para F, J, X'. Ahí van 2. Acá tenemos 2 más, para el cortante en el nudo I y para el cortante en el nudo J. Y por último tenemos las ecuaciones para el momento en el nudo I y para el momento en el nudo J. Si juntamos todos eso, tendríamos las fuerzas completas tanto a la izquierda como a la derecha, y se relacionan lo que es las fuerzas en los nudos I y J, este vector de fuerzas, se relaciona con este vector de desplazamientos en coordenadas globales, perdón, locales, ¿no? Pues en minúscula. Y esta es la matriz de rigidez de todo un elemento de pórtico. Es una matriz de 6 por 6, donde las 3 primeras columnas son para el nudo I, en axial, en cortante y en momento flector. Tal cual, ¿no? Y los siguientes 3 columnas son para el nudo J, y esa misma orden que llevamos para las columnas se llama para las vigas, que ya no tenía espacio para ubicarla, pero ya saben que es la misma, ¿no es cierto? Desde IX' hasta JZ'. Y esta expresión se puede plantear en forma compacta, así, ¿no? El vector de fuerzas igual a fuerzas locales, F minúscula, es igual a la matriz de rigidez del elemento que multiplica al vector de desplazamientos en coordenadas locales. Luego se deben definir las matrices que permiten transformar. Ojo, esta es la ecuación en coordenadas locales. Si se dan cuenta, todo es minúscula. F minúscula, K minúscula prima incluso, porque está según los ejes locales. Y D minúscula. Por eso hablamos ahora lo siguiente. Como tenemos en coordenadas locales, tenemos que pasarlas todo en coordenadas globales. Para ello se deben definir las matrices que permiten transformar los vectores de fuerza F minúscula y de desplazamiento D minúscula de las coordenadas locales X minúscula prima, Y minúscula prima, Z minúscula prima, a las coordenadas globales X mayúscula, Y mayúscula, Z mayúscula. Veamos primero la matriz de transformación de desplazamientos. En las coordenadas globales X, Y, Z mayúsculas, cada uno del elemento tiene 3 grados de libertad. Cada nudo puede desplazarse en la dirección y tendríamos desplazamiento D mayúscula I en X, D mayúscula I en Y D mayúscula D I en Z, en el nudo I. Y para el nudo J tendremos desplazamientos horizontal, vertical y giro, ¿no es cierto?, alrededor de los ejes globales. Considerando cada uno de estos 6 desplazamientos en ejes globales por separado, podremos determinar los desplazamientos en la dirección de los ejes locales X', Y', Z', que es lo que quisieran poder trabajarlo más fácilmente. Entonces, vamos a trabajar lo siguiente. El nudo J se fija, ya lo hemos hecho, y se da un desplazamiento al nudo I, con valor D mayúscula I en X, y ahí está. El nudo J está fijo, el nudo I está libre y le aplicamos un desplazamiento en la dirección X. Será el nudo de I en la dirección X. Pero ese vector de desplazamiento global trasladado a desplazamiento local, porque la ecuación vamos a armarla primero de local a global. Entonces vemos lo siguiente, que ese D mayúscula IX se puede hallar sus componentes en los ejes locales. Y entonces el desplazamiento en el eje local X sería el D mayúscula IX por el coseno de teta X. Y el desplazamiento lo llamaríamos en la dirección del eje Y',
pero todo referido al nudo I sería el D minúscula I minúscula Y prima, que es el otro eje local. Segundo paso, se fija el nudo J y se da un desplazamiento de mayúscula I sub Y. En antes fue sub X, ahora es sub Y. Entonces damos el desplazamiento en la dirección del local de Y, el D sub IY, y hallamos las componentes de ese desplazamiento tanto en el X' como en el Z'. Y eso llamamos DI, Y', DI, Z'. Y entonces podemos nosotros plantear por la simple inspección de la geometría que DI minúscula X' es igual a DI mayúscula, D mayúscula por el coseno de teta sub Y. Pueden corroborarlo, es bastante directo eso. Y el desplazamiento del nudo I en la dirección Y' sería el aporte del D sub IY, que sería todo eso por el coseno de teta X. Por último, en la dirección de los ejes X, Z' y Z mayúscula coinciden. Por lo tanto, una rotación de mayúscula en la dirección Z respecto a Z genera la misma rotación de I minúscula Z. Es decir, podemos afirmar que el desplazamiento de minúscula en el nudo I de rotación es igual al desplazamiento en el nudo I de rotación en ejes globales. De manera similar, cuando se dan desplazamientos de JX, de JY y de JZ, en el nudo J, mientras se mantiene fijo el nudo I, resultan las siguientes relaciones de transformación. Dado un desplazamiento mayúscula J en la dirección X global, hemos hallado que estamos hallando que si damos un desplazamiento de mayúscula, o sea, en la dirección de los ejes globales y en la dirección X, en el nudo J, este nudo J tendrá desplazamientos en las direcciones de los ejes locales igual al primero, en la dirección de X', será el producto del djx, que es el desplazamiento global, por el coseno de tx, todo eso es el lambda x. Y el d minúscula en j, dirección y', será igual a menos el djx por el coseno de teta sub y. Lo mismo si damos un desplazamiento de mayúscula j en la dirección de y vertical. Y por último, si damos un desplazamiento vertical al nudo j, o sea, al segundo nudo, en la dirección z. Y en ese caso tenemos que el giro con respecto al eje local, que llamamos DJZ', es igual al giro que habíamos leído en coordenadas globales y que sirven, si se dan cuenta, para relacionar entonces desplazamientos en coordenadas locales con desplazamientos en coordenadas globales. Con los cosenos directores que ya venimos usando, los vamos a reemplazar por los lambdas. El coseno teta sub x lo reemplazamos por lambda x nada más, y el coseno de teta sub y por lambda y. Y aplicamos el principio de superposición de efectos, se obtienen las siguientes relaciones entre los desplazamientos en coordenadas locales y globales. Ahí tenemos los desplazamientos a la izquierda de coordenadas locales, igual el vector de desplazamientos en la dirección de los ejes globales. Y lo que está entre corchetes, ¿no es cierto? ¿Eso qué cosa es? La matriz que transforma de desplazamientos locales a desplazamientos globales, o viceversa. Entonces, en forma compacta, todo eso lo podemos expresar como el vector de desplazamientos de minúscula igual a un vector que llamamos T, multiplicado por otro vector. Y en forma compacta también el vector de minúscula será igual a esa matriz T que por el vector de mayúscula. Entonces esta expresión relaciona desplazamientos en ejes locales con desplazamientos en ejes globales. Y el elemento que permite esa transformación es lo que llamamos T, que será la matriz de transformación de desplazamientos en pórticos planos.
Se dan cuenta, esa matriz de transformación no es la matriz de transformación en armaduras ni en vigas. Es una matriz de transformación propia para elemento de pórtico. Veamos ahora la transformación, la matriz de transformación para fuerzas. La anterior ha sido para desplazamientos. Para eso, si se aplica una carga en el nudo I, FI, en la dirección X', o sea, en la dirección del axial, en ese nudo I, esa fuerza se puede expresar en base a sus componentes globales en F mayúscula y F minúscula. El FI es en el extremo del nudo I, extremo izquierdo, y el FI en el extremo izquierdo, pero en la dirección Y. Entonces, si tenemos una fuerza en la dirección X axial, la podemos descomponer en sus componentes XY. Cuando se aplica la carga, perdón, ya. Entonces, y esas son las fuerzas equivalentes, ¿no es cierto? En los ejes globales, el FIX y el FIY. Ya la tenemos clara así. Del mismo modo, para la aplicación de una carga F sub I en la dirección Y, en el nudo I, esta fuerza se puede expresar en base a sus componentes globales, FIX, pero F mayúscula. Y tendríamos entonces una barra como esa. Si le damos una fuerza en el nudo I, o sea, en el nudo de la izquierda, en la dirección Y', esta fuerza se puede expresar en base a sus componentes globales, que están ahí marcados FIX y FIY. Entonces, con eso tenemos ya las herramientas necesarias para poder trabajar en la matriz de transformación. Decimos por último, como Z' minúscula local es igual a Z mayúscula, que son globales, estas son colineales, entonces se tiene que la fuerza en la dirección Z, en el nudo I, se iguala a la fuerza en la dirección Z, en el nudo J. De la misma manera, cuando se aplican las cargas de extremo, FIX', FJY' y F... Z, se pueden hallar los componentes en los ejes mayúsculas, los globales X y Z. Entonces tenemos ya las ecuaciones para todos los desplazamientos que hemos posible dar. Los F mayúscula en JX, los controles F mayúscula en Y. Tenemos todas las expresiones. Nos falta solamente ahora juntarlas nuevamente. Y entonces, si expresamos esas relaciones en forma matricial, que es la que nos interesa, ¿no? Porque estamos en la capítulo del análisis matricial de estructuras. Tendremos la relación de fuerzas globales con fuerzas locales. Y la relación será esa matriz que, si se dan cuenta, sería la matriz traspuesta, porque en la matriz T original, este era positivo y este era negativo, ¿no? Ahora se ha transformado, lo que era positivo pasa a negativo y viceversa. Igual aquí entiendo. Y hay que esperar a ver qué cosas nos dicen, ¿no? Esta es la matriz, repito, esta es la matriz de rigidez, de transformación de fuerzas, porque se dan cuenta, a la izquierda que tenemos las fuerzas globales, aquí a la derecha que tenemos fuerzas locales, F minúscula. Si a esta vector de fuerza minúscula le multiplico por esta matriz transpuesta, obtengo las fuerzas globales. Entonces, F aquí T, que esa matriz es la matriz de transformación de fuerzas. Combinando los resultados anteriores se obtiene lo siguiente, fíjense. Esto es muy similar al que vimos desde armadura. El vector de fuerzas minúsculas es igual a la matriz del elemento por el vector de desplazamientos minúscula. Muy bien. Y sabemos que D es igual a la matriz T por D. Luego sabemos que el vector de fuerzas minúscula, o sea, locales, es el K' por el D minúscula. Pero el D minúscula ya sabíamos que era T por D mayúscula, entonces estamos aquí reemplazándolo. Decimos nuevamente,
Esto es la ecuación matricial. Pero este D minúscula lo tenemos expresado con su vector de transformación como T por D mayúscula. Entonces, acá seguimos, bajamos, reescribimos nuevamente F minúscula. Será el K' por el vector D minúscula. Pero el D minúscula se obtiene con esa preparación. Entonces, tenemos D minúscula aquí. Y luego podemos hallar ya la matriz de fuerzas en coordenadas globales F mayúscula, que no es otra cosa que la T transpuesta por F minúscula. Pero entonces, si tenemos la T transpuesta, nos faltaría reemplazar solamente F minúscula, todo en coordenadas globales. Por lo que la fuerza en coordenadas globales será T transpuesta, que ya está acá, por F minúscula. Pero F minúscula es todo esto aquí. K minúscula prima por T por D. Y se terminó. Esa es la expresión para la ecuación de rigidez de pórtico plano. Hemos llegado a que F mayúscula es igual a K minúscula por D mayúscula, donde K minúscula es un producto de la matriz de transformación T sub T por la matriz de rigidez original K' y otra vez por la matriz de transformación T mayúscula. Si desarrollamos las operaciones matriciales, se obtiene la matriz de rigidez global del elemento K minúscula, que resulta en esa expresión. Esa, ahí la ven bastante desarrollada, es la matriz de elementos, es una matriz de 6 por 6. Si ustedes tienen un pórtico, tienen necesidad de dar como datos solamente el valor de la geometría, las propiedades de los materiales y de la sección, ¿no? El área, inercia, módulo de elasticidad y longitud. Y la longitud de la viga será la que perdón, la longitud del elemento es lo que corresponde a sea viga o columna. Y el orden también es muy importante, por eso lo estoy enfatizando aquí. Las primeras 3 columnas son para el nudo I, como siempre, columna 1, columna 2, columna 3. Y las columnas 3, 4 y 5 son columnas para el nudo J. Luego de establecer las... Bueno, no comento más porque es una matriz bastante amplia, porque tiene muchos términos, ya comprenderán. La matriz de esta por sí sola ya es una estructura compleja, pero repito, cuando se maneja con herramientas de computación, esto se hace pues facilísimo, ¿no? Luego de establecer la matriz de rigidez de cada elemento, o si esa matriz es para el tramo 1, también hay que aplicarla para el tramo 2 y para el tramo 3, ¿no? Me refiero a esta. Hay que aplicarla tramo por tramo. Y terminará una 6 por 6. Luego pues, decíamos que se puede plantear la ecuación de rigidez de toda la estructura, que es esa en mayúsculas, F igual a K por D, todo en mayúscula. Pero F, el vector de fuerzas, es igual a las fuerzas externas que actúan menos la fuerza con minúscula de empotramiento, porque nuestra idea es que por lo que se vende, perdón, por lo que estamos aquí relacionando, nuevamente, acuérdense, la ecuación, esta matriz ha sido deducida ¿para qué? Para tramos de vigas sin cargas. Pero como hay cargas, siempre, si tienen cargas intermedias, tenemos que hacer una modificación. Y la modificación es esa. En vez del vector de fuerzas F, entra el vector de fuerzas, la diferencia entre la carga externa y la carga de empotramiento. Al igual que en el caso de arreglamiento de viga, cuando existen cargas aplicadas en la longitud del elemento de pórtico, las fuerzas de extremo del elemento en coordenadas locales quedan expresadas de la siguiente manera. F minúscula igual a K minúscula prima por T y por D más el Q de empotramiento. Donde K empotramiento son las cargas de extremo bien potrado, ¿no? Bien, con eso sí terminaríamos ya todo este acápite y a la vez ya todo el curso, no, que el curso, todo el capítulo 3, que lo hemos saltado el capítulo 2 porque lo vamos a dictar hacia el final. Es un cambio de orden, nada más queríamos terminar esto.
Este, a ver, lo que seguiría ahora sería entrar al capítulo 4, pues ya no quiero adentrarme más para no tener más tema que va a quedar fuera. El examen, esto de matrices, todo el análisis de vigas y pórtico va a ser en la siguiente práctica, la que venga después del examen, por si acaso, ¿ya? No es que no se vaya a evaluar, sino que ya no quise para no complicar más porque no tenemos fecha cierta. Ahora sí, ya supuestamente la próxima semana será normal. El día lunes tenemos clases ya del capítulo siguiente y el miércoles, la próxima semana, tendremos en las 3 horas el examen. Y decía que el examen viene hasta el análisis matricial de armaduras. Podríamos incluir el de vigas, pero porque lo habíamos terminado completo, pero he preferido mantenerlo para el siguiente capítulo de evaluación. Entonces, hasta lo que es armadura en vigas, vendría para el examen parcial. ¿Alguna otra consulta que tengan antes de cerrar la sesión, por favor? Ya, perfecto. Y cualquier consulta por el WhatsApp, como siempre, la delegada, ¿ya? Buenos días, jóvenes. Cuídense mucho, ya nos vemos.